Gentiles amigos de Voces Críticas, bienvenidos a un espacio más. También a los amigos de Periodismo Sin Compromisos. Está con nosotros el doctor José Ignacio Martínez Cortés. Él es el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el LACEN o LACEN. ¿Cómo lo pronuncia, doctor? ¿Cómo lo debemos pronunciar? LACEN, está bien. LACEN. Bueno, las dos anteriores entrevistas con el doctor tuvieron cualquier cantidad de vistas y le rogamos que nuevamente nos tomara esta comunicación vía Zoom. Doctor, es la verdad, un verdadero privilegio. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco mucho, don Jorge, por estar con usted y su amable auditorio. Muchas gracias. Se supone, doctor, que el lunes pasado el Senado de los Estados Unidos debía pronunciarse sobre la nueva política ambiental de energías limpias de nacionalismo ambiental del presidente Biden, una política que contemplaría, si se aprueba, dar subsidios de hasta $12,500 a quienes se hagan con automóviles limpios, ¿no? Que no despidan dióxido de carbono. La cosa quedó en suspenso, pero si se aprobara en el supuesto, ¿cómo nos afectaría para bien y para mal a los mexicanos? Sí, aquí en primera instancia sobre esta muy importante iniciativa del presidente Biden es de largo aliento. Estaría comenzando su primera fase en 2025, luego hay otra fase en 2030 y con un periodo de transición amplio hacia 2050. En este aspecto es que comienza una nueva era en la industria automotriz, transitando del motor de combustión a el motor eléctrico, buscando que a 2025 comience precisamente este plan de cero emisiones, cuyo inicio estaría a partir de 2030. Es en este aspecto que este nuevo ecosistema de la industria automotriz nos va a llevar precisamente a una transformación en la cadena global de la industria automotriz, tomando en consideración que tiene dos eslabones. Uno, la industria armadora como tal, y dos, la industria de autopartes. En ambas industrias, México tiene una participación de suyo relevante, tomando en consideración que de las cadenas globales de valor que participan en México, que son 5, dos están dentro de esta industria. La industria armadora, que participa con el 58%, y la industria de autopartes, que participa con el 5%. Es decir, una sola industria en sus dos ramas participa con el 63% del total de las cadenas globales de valor que México tiene. Es en este aspecto que de generarse esta transformación de la industria automotriz en la Unión Americana, pues se estaría trasladando producción de México hacia Estados Unidos a raíz de estos incentivos fiscales que va a otorgar la administración Biden. Y también estaríamos viendo cómo en México las tres armadoras estadounidenses, Ford, Chrysler y General Motors, por supuesto que estarían entrando también a esta transformación. Es decir, de manera indirecta, México tendría una transformación; de manera directa, México tendría un importante efecto, en este caso negativo, a raíz de que las inversiones estarían disminuyendo, en el sentido de que esta iniciativa que está proponiendo el presidente Biden, a su vez, está vinculada a otra iniciativa que entró en vigor el 25 de enero recién pasado, en torno a la famosa ley Buy American, que lo que trata esta ley es de que se impulse
la producción desde el mercado de Estados Unidos y que tanto agencias estadounidenses, agencias federales estadounidenses, como empresas, como trabajadores, adquieran productos, insumos, componentes o bien en este caso automóviles generados desde la Unión Americana, y es ahí donde tendremos entonces este efecto para la economía mexicana. Doctor, déjeme ver si comprendí bien. Su exposición es muy clara, pero me atrevo a preguntar, ¿eso querría decir, si se aprueba la política de nacionalismo ambiental del presidente Biden, que pretende fabricar autos eléctricos o que se muevan a base de la energía eléctrica, eso querría decir que las armadoras que están en nuestro país se trasladarían a Estados Unidos? En general, no todas las plantas. Lo que sí es que se estaría dejando de incorporar autopartes, o bien se dejaría de ensamblar el auto final en México. De esto mucho tiene que ver la planta como tal. Es muy difícil que Ford, Chrysler o General Motors abandonen territorio nacional a raíz de que también el gobierno mexicano en sus diversos periodos ha otorgado fuertes incentivos fiscales a la industria automotriz bajo la figura que hoy tenemos y que se conoce como la empresa IMEX, la empresa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que otorga fuertes incentivos fiscales a las empresas. Entonces, si la industria automotriz tuviera este efecto de suyo negativo para México, estas empresas también tendrían un enorme descalabro. Es allí donde veremos cómo la empresa puede nuevamente entrar a un nuevo proceso tecnológico, incorporando una nueva cadena global de valor, pero lo que sí es que el fuerte incentivo que el gobierno de Biden va a otorgar a los consumidores, además de que para hacerse acreedores de estos incentivos fiscales, las empresas tienen que producir desde Estados Unidos. Ahora, don Jorge, esto no es el único frente que tenemos. También está en puerta las nuevas reglas de origen de la industria automotriz, que ha causado una controversia entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. La secretaria Tatiana Cloutier, el 21 de agosto, dirigió una carta a su contraparte, la embajadora Nay, la representante comercial de la Casa Blanca, para hacerle saber que es muy importante que la USTR determine cuál es su posición en cuanto a la solución 5.1 del TEMEC, donde hay una ambivalencia. La representación comercial está diciendo que estas nuevas reglas de origen deben entrar en vigor de manera inmediata. Sin embargo, en el anexo 4.b del TEMEC precisa que las nuevas reglas de origen estarían entrando en vigor el 1 de enero de 2023, pero a ciencia cierta no precisa bien esto el texto. De ahí es esta ambivalencia que esta zona gris estaría provocando que el gobierno de Estados Unidos pueda implementar de manera inmediata estas nuevas reglas de origen. Por lo tanto, tenemos dos frentes. Uno, este incentivo fiscal, este subsidio que el gobierno de Estados Unidos estaría otorgando a los consumidores para adquirir autos armados en Estados Unidos, lo cual estaría provocando una abrupta caída de exportación de automóviles de México hacia Estados Unidos. Y otro son las nuevas reglas de origen que deben cumplir las autopartes, las armadoras, para poder hacerse beneficio de las preferencias arancelarias que se tienen. Entonces, una cosa es el subsidio y otra cosa son las reglas de origen. Lo que sí
es que ambos efectos pues van a apabullar aún más a la decaída industria automotriz en México. Doctor, las reglas de origen se refieren a que las autopartes sean producidas en Estados Unidos. El Telecan determinaba que el 100% de las autopartes que se incorporan a la mercancía final, en este caso al automóvil, el 62.5% fuera de contenido regional, de México, Estados Unidos o Canadá, ¿no? Ahora, con el TEMEC, se precisa que es el 75% de contenido regional. Sin embargo, de ese 75%, 47% de ese 75% debe ser de contenido exclusivamente estadounidense. Entonces, no solamente tenemos la parte referente a el fuerte subsidio que se va a otorgar para que los consumidores de Estados Unidos adquieran automóviles armados en Estados Unidos, sino que también las nuevas reglas de origen estarían provocando que se incorporen, que haya una incorporación de contenido nacional estadounidense a el auto final. Es decir, por dos frentes vamos a tener que la empresa de Estados Unidos necesariamente va a estar obligada a producir desde la Unión Americana. Uno, por los fuertes subsidios que se va a otorgar, lo cual, por supuesto, conviene mucho a la empresa. Y dos, que se incorporen autopartes elaboradas desde la Unión Americana. Es decir, en ambas medidas, ¿qué es lo que está esperando Biden? Uno, que aumente la producción en Estados Unidos. Al aumentar la producción en Estados Unidos, pues que haya mayor creación de empleo. Y con ello, que el consumidor, con este subsidio que va a tener, pues adquiera bienes, en este caso automóviles, producidos desde Estados Unidos. Del 100% de exportaciones mexicanas, un 80% se van a Estados Unidos, hasta donde un servidor conoce. De este 80% que se constituiría en el 100% de las exportaciones de Estados Unidos, ¿qué tanto tiene que ver con las exportaciones de autos y autopartes? Del 100% de lo que México exporta a Estados Unidos, 25% son estrictamente automóviles, es decir, ya el bien total. Y 7% son de autopartes, es decir, del 100% de lo que México exporta a Estados Unidos, 31% son de la industria automotriz, 25% de la industria armadora y 6-7% de la industria de autopartes. Ahora, el sector automotriz en México, el sector automotriz de exportación en México, representa el 11% del PIB. Entonces, si hay una caída en las exportaciones automotrices de México a Estados Unidos, pues por supuesto que esto va a afectar el crecimiento del PIB de manera particular, estaría provocando que cayera el empleo manufacturero automotriz en entidades como, por ejemplo, Puebla, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora, Coahuila, es decir, las principales entidades de la federación que participan en el sector exportador estarían viéndose afectadas no solamente por la caída del empleo, sino también por el detrimento en la inversión. ¿Y qué es lo que el gobierno de México tendría que hacer para bueno, tratar de compensar? Aquí el gobierno de Estados Unidos está en su pleno derecho de otorgar estos beneficios. El gobierno de México, que también Canadá, la otra parte que forma el TEMEC, también ha reflejado su inconformidad sobre esta iniciativa del presidente Biden, que es lo que en este caso México o Canadá pueden hacer, pues
convocar a un panel de solución de controversias, que lo permite el artículo 31 del TEMEC, y aquí que fuera este panel el que dirimiera si Estados Unidos está en su pleno derecho o bien fallar a favor de México o de Canadá. Lo que sí es que México tiene que implementar medidas ambientales para poder cumplir con los nuevos estándares de economía verde en torno a la industria automotriz. Ahora, aquí mucho se habla de que el presidente López Obrador no está a favor de las energías limpias. Esto es una estricta medida, de ahí es que en el boletín que sacamos en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM, precisamos que esta medida de Biden es ampliamente nacionalista. ¿Por qué? Porque está impulsando su industria automotriz a golpe de subsidio. Algo relevante es que no se puede acusar de una práctica desleal a raíz de que el bien no se está exportando. Pero sí el TEMEC refleja de que no se puede otorgar subsidio a la producción. Entonces, ya esto lo estará de prosperar el caso, viendo este panel que se estaría convocando, si, si México o Canadá así lo solicitan, y sería uno de los primeros casos en torno a este tema. Doctor, le agradecemos mucho. La explicación ha sido muy clara. Sabemos que usted tiene una agenda súper apretada, súper ocupada, pero nos gustaría mucho que en un futuro cercano o mediano, cuando usted nos indique, pudiéramos conversar sobre lo que tiene que hacer México en materia de política ambiental, de una economía ambiental limpia, preguntarle sobre petróleos mexicanos, preguntarle sobre Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, por lo pronto ya sabemos que México, en caso de que prospere esta iniciativa de nacionalismo ambiental del presidente Biden, tiene junto con Canadá la posibilidad de recurrirlo, de tratar de frenar las medidas en un panel de alto nivel del TEMEC, ¿verdad? Así es. Doctor, muchas gracias por todo el apoyo de este año, de los demás años, que tenga unas muy felices fiestas y un muy buen 2022 para usted y para todos en el LACEN, Laboratorio de Análisis en Comercio, en Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, don Jorge. Los deseos son recíprocos para usted, su familia y al amplio auditorio. Muchas gracias. Igualmente. Gracias.